Aleluya. Batallas siempre enfrentamos, hermanos. Pero con el Señor podemos superar esas paredes de obstáculo que el enemigo nos pone. Con Él podemos saltar esos muros. Él es nuestro escudo, nuestro refugio. No sé si alguna vez has visto alguna película de soldados romanos cuando van a la batalla y va el escuadrón completo y cada quien lleva su escudo, y cuando ven que el enemigo empieza a tirar las flechas, lo único que hacen es todo el escuadrón levanta sus escudos y quedan totalmente tapados, protegidos de las flechas del enemigo. Dice la Biblia que nosotros en el Señor, con la armadura de Dios, podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. No estamos solos, tenemos nuestro refugio. Abramos nuestras Biblias, por favor, a Mateo capítulo 21. Versículos 18 al 22. Amén. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella. Pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Y al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estas palabras que no solamente nos exhortan, pero también nos animan, Señor, y nos hacen recordar que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que responde a nuestra oración, Señor. Padre, toca nuestro ser por medio de tu palabra. Desafíanos, despiértanos, Señor, y tráenos de nuevo a esos tiempos cuando teníamos ese fervor para ti, Señor, y buscábamos cómo traer fruto a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este evento de la higuera ha confundido a muchos de los críticos, porque cuando lo consideran, no entienden el propósito de Jesús, el propósito de lo que sucedió en ese momento, sino que lo ven como un hombre airado, impulsivo, enojado, porque no encontró fruto en la higuera y que por eso la secó. Pero lo que no pueden ver es de cómo es que la secó. Si él era solamente un hombre impulsivo y airado, como dicen, ¿qué poder tendría para secar a una higuera? Y la higuera, dice, se secó inmediatamente. Ese Jesús que está secando la higuera es el mismo Jesús que convirtió el agua en vino. Es el mismo que tomó 5 panes y 2 pececillos y le dio comer a una gran multitud. Ese es el mismo que allá en el mar de Galilea, cuando vino la tormenta, le dijo a la tormenta: cállate. Y la tormenta se calmó. Y también los discípulos estaban maravillados diciendo:
¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Entonces dice alguno, bueno, si él tenía ese poder, ¿no podía haber dicho una palabra también para que esa higuera diera frutos inmediatamente? Yo le pregunto a usted, ¿podía haberlo hecho o no? Tenía el poder. ¿Por qué no lo hizo? Porque quería enseñar a sus discípulos una lección. Él podría haber dicho, fructificad, y la higuera inmediatamente se llena de higos, pero no, quería enseñar una lección o más de una lección a sus discípulos. Lo vio como la oportunidad propicia. Y aquí, al examinar este pasaje, nos damos cuenta que hay dos lecciones en este evento. Uno de ellos tiene que ver con dar fruto y el otro tiene que ver con ejercitar nuestra fe. Pensemos esto. ¿Por qué una higuera? ¿Por qué no un olivo? La higuera podría representar al pueblo de Dios, a Israel. Y aplicado a nosotros, podría representarnos a nosotros también. Un día antes de que, fíjese cómo comienza por la mañana, cuando regresaba a la ciudad. ¿Qué está implícito ahí? Que había estado en la ciudad, se había ido y ahora regresaba. El día anterior había estado en el templo de Jerusalén. Ahora estaba regresando a Jerusalén. Y cuando él llegó al templo después de la entrada triunfal, ¿qué fue lo que hizo en el templo? Si miras en tu Biblia unos cuantos versos atrás, te vas a dar cuenta qué hizo ese día, el día anterior. Hizo un azote de cuerdas y sacó a los cambistas y a los vendedores de animales, hizo una limpieza tremenda en el templo y les dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre, que es casa de oración, casa de mercado. Lo que encontró Jesús ahí es negocio en lugar de un pueblo adorando y orando a Dios. Esta es casa de oración, dijo, pero ustedes la han ocupado para negocio. ¿Qué me dice eso a mí? Que la reacción de Jesús cuando vio a esos cambistas es de que él estaba decepcionado con el comportamiento del pueblo de Israel. Estaba frustrado al ver lo que estaban haciendo. En el Antiguo Testamento, Dios usa la viña para simbolizar al pueblo de Israel. Si tú ves en Isaías capítulo 1, comienza diciendo el Señor tenía una viña y se está refiriendo a Israel. Pero aquí en el Nuevo Testamento está usando una higuera estéril. La viña en el Antiguo Testamento dice, en lugar de producir uvas dulces, produjo uvas agrias. Ahora, esta higuera, en lugar de producir higos, no ha producido absolutamente nada. Está representando también al pueblo de Israel. ¿Por qué? Y aquí vienen las lecciones. Primero, porque es obvio que el Señor estaba esperando que esa higuera tuviera fruto. Él vino a la higuera buscando fruto. Ahora, fíjate bien, ¿cuándo sucedió eso? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cuándo sucedió eso? Temprano en la mañana. ¿De dónde venía? No, regresaba a la ciudad. Venía de Betania. Había pasado la noche en Betania. No sabemos si con sus amigos Marta, María y Lázaro
o a lo mejor con Simón el leproso, que eran dos de sus amigos que vivían allí en Betania. Limpió el templo, regresó a Betania, pasó la noche ahí y ahora muy temprano en la mañana regresa al templo. Podemos asumir que Jesús no había quebrado el ayuno. En otras palabras, no había tenido su desayuno, su break fast. Entonces, toma camino. La ciudad no está tan lejos, la ciudad está como a unas 2 millas y algo, pero en ese tiempo no había carro. Aquí 2 millas te las echas en, ¿qué? ¿Media hora? ¿En carro? Si vas a 60, 2 minutos. Pero si vas caminando, se calculaba que la distancia de camino en tiempo de Betania a Jerusalén era aproximadamente 55 minutos. Ahora, después de caminar 55 minutos o 40, si es que eso sucedió a medio camino y sin desayunar, tú haces eso en la mañana y de seguro que ves un McDonald's por ahí y vas a decir, yo voy a parar aquí. Porque el hambre te empieza a arreciar. Entonces no es de extrañar que el Señor tuvo hambre y ahí en medio del camino, cuando le dio hambre, vio una higuera. Era la única. En español no nos lo dice, pero en inglés sí nos lo dice, que era la única higuera que estaba en el camino. Cuando él la vio, él pensó, aquí puedo llenar mi necesidad. Aquí puedo saciar mi hambre. Ahora, los higos ocupaban un papel muy especial, ocupan todavía en el Medio Oriente. Los higos y los dátiles. ¿Sabes qué tienen en común? Son una rica fuente de energía y de fibra. ¿Okay? Así que si tú tienes necesidad de fibra, métele a los higos o métele a los dátiles. ¿Okay? Entonces, todavía en este tiempo creo que hacen barras de higo, ¿no? Como cosa de energía. Así que el Señor vio la higuera, dijo, aquí está la solución, se dirige hacia ella, va a buscar higos y no los encuentra. Él no fue a buscar hojas. Él no fue a buscar sombra. Él fue a buscar el fruto de la higuera. Así como la higuera representaba a Israel en ese tiempo, la higuera puede representarte a ti. ¿O no? Si Jesús viniera a tu higuera en este momento, ¿encontraría fruto? ¿O solamente hojas? Desafortunadamente, en la realidad, algunos árboles lo único que tienen son hojas. Dice el verso 19 que solamente encontró hojas. El árbol seguramente se veía muy atractivo de lejos. Seguramente se veía hermoso, verde, con una buena sombra, pero sin frutos. Y yo me pregunto si así te ves tú, o si así te ve la gente a ti, o si así te ve Dios a ti. Verde, hermoso y atractivo, pero sin frutos. Y es obvio que esto sucedió en la época cuando los higos, las higueras están llenas de fruto, cuando se supone que deben de tener fruto, ya sea el fruto temprano o el fruto tardío. Yo no sé si estás familiarizado con la higuera, pero la higuera, el mismo Jesús le dijo que cuando ya el verano se acerca, la higuera las ramas se ponen tiernas y empiezan a salir las hojas. O sea que cuando ya tú ves una higuera bien llena de hojas es porque está en lo mejor, debería dar o fruto temprano o fruto tardío.
Pero el Señor fue ahí y no encontró. Esta higuera estéril podría simbolizar la vida de muchos creyentes que por fuera están verdes y atractivos, pero sin fruto. Estos son aquellos que Judas describe como árboles otoñales sin fruto, cuando dice, estos son escollos o tropiezos o trampas ocultas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones cristianas, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, pero son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Hay muchos árboles así en la iglesia. El otoño ha llegado, pero no hay fruto. Ahora, cuando tú siembras un árbol de fruta, no importa qué tan bonito se vea. La higuera se veía muy bonita y atractiva, pero no estaba llenando su propósito. Su propósito no era sombra, su propósito no era producir madera para muebles, su propósito no era producir hojas para, qué sé yo, no sé si tienen algún uso las hojas de higuera. Su propósito era producir higos. Y en la vida de muchos cristianos, otros propósitos están siendo llenados, pero no están produciendo el fruto que el Señor espera de ellos. El Señor vio que el árbol estaba sin fruto y lo secó. Ahora cualquiera diría, wow, le hubiera dado un poco más de tiempo. Pero no podemos negar que el Señor espera pacientemente por fruto. El Señor tiene paciencia. Y aunque este evento no lo menciona, la parábola de la higuera, porque esta no es una parábola, esta es una realidad. En la parábola de la higuera, en Lucas 13, si vas a Lucas 13, por favor, verso 6, vemos la paciencia del Señor esperando fruto. Y en ese pasaje dice, y les dijo esta parábola. Lucas 13, verso 6. Aquí sí dice, esta es una parábola, la otra no fue una parábola. Y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y le dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo acabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, qué bueno. Pero si no, córtala. Ahora, esa parábola nos dice de la paciencia del Señor esperando fruto. ¿Cuánto tiempo había esperado? 3 años. 3 años. Cuando el árbol de higos alcanza su madurez, empieza a producir fruto 2 veces al año. El fruto temprano y el fruto tardío. Y ese fruto lo va a dar por décadas. Por muchos años se sabe que la higuera 2 veces al año va a dar fruto. Ahora, en la parábola, si el dueño está esperando que esa higuera dé fruto, eso implica que este árbol ya había llegado a ser lo suficientemente viejo para dar fruto. Porque si no sería una injusticia, ¿no? Si lo sembré hace 6 meses y apenas está chico, no voy a esperar que dé fruto. Pero el dueño de la viña sabía
Este árbol ya tiene suficiente tiempo y no da fruto. Y he estado esperando 3 años y no ha dado. Lo único que está haciendo es ocupar la tierra. El Señor esperó pacientemente y nada. Esa es una parábola, por supuesto. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiene que esperar el Señor para que tú des fruto? Se cree que un cristiano de 3 años de edad en Cristo es un cristiano nuevo. ¿Sí o no? Es un baby en Cristo, 3 años no es nada. Pero me pregunto cuántos de ustedes acá tienen ya más de 3 años de conocer a Cristo. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar el Señor para que tú des fruto? ¿5? Yo sé que hay cristianos aquí de 5 años. ¿10? ¿15? ¿20? ¿Cuánto tiempo el Señor tiene que esperar para que tú des fruto? Y dice que cuando el viñador, o sea, el empleado, le rogó, Señor, dale otro año más. De nuevo la paciencia del Señor se muestra. Ok, está bien, dale otro año más. Pero si después de este año no da, córtala. ¿Para qué está ocupando la tierra? Paciente el Señor. Y la paciencia del Señor es descrita por el apóstol Pedro como una oportunidad más para nosotros arrepentirnos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no está hablando solamente del arrepentimiento para salvación. Dios es paciente esperando que tú te arrepientas de las cosas que andas haciendo mal. Él es paciente. Pero su paciencia es para darte otra oportunidad. El Señor nos da tantas oportunidades, hermanos, para que demos fruto. Pero si después o a pesar de todas las oportunidades que Él nos dé, no damos fruto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cortarte. ¿Y qué podría significar eso para nosotros como cristianos? A lo mejor hasta puede llevarte. ¿Para qué tengo este arbolito aquí? Si no produce. Ahí está ocupando la silla de alguien que podría estar produciendo. Está ocupando la tierra. Dios nos da muchas oportunidades, hermanos. No las desaprovechemos. No las desperdiciemos. Dios te ha dado muchas. Haz un esfuerzo para producir fruto para Él. No estés conformista. Haz un esfuerzo. Pregúntate, ¿cuántos años tengo en Cristo? Y luego pregúntate, ¿cuál es el fruto que estoy produciendo? ¿Cuáles son los higos que estoy dando, poniendo en las manos de mi Señor? Bueno, pues yo voy a la iglesia. Eso no es fruto, hermanos. Eso no es fruto. Entonces, la primera lección es clara. El Señor espera que des fruto. La segunda lección es al final de esos versos. No al final de los versos de la parábola, sino al final de los versos del pasaje inicial. Cuando vienen los discípulos y la higuera está seca, dicen, Señor, ¿cómo es eso?
¿Qué les responde él? Les da una respuesta que parecería que los está sacando del tema. ¿Qué les responde él? Mira, a propósito, el Señor no solamente te puede llevar por ser infructífero. El Señor te puede secar también. Y yo he visto la vida de muchos cristianos que se ha secado. Ya no son lo que eran antes. Pero ¿cuál es la respuesta que el Señor le da? Si tuvieres fe, no solamente vas a hacer esto de la higuera, vas a hacer cosas más grandes. Si tuvieres fe, le dirías a este monte, échate al mar y os obedecería. ¿Cuál es la lección ahí? La lección es simple. Debes ejercitar tu fe. Debes ejercitar tu fe. Y casi yo podría decir que una de las razones principales por la cual no estás produciendo fruto para el Señor es porque no estás ejercitando tu fe. Te has dormido en tus laureles. ¿Qué es esto de ejercitar tu fe? Si tú tienes un martillo en tu casa, pero nunca clavas un clavo, estoy seguro que nunca vas a producir un set de muebles. ¿De acuerdo? Si nunca clavas un clavo, mucho menos vas a construir una casa. Ah, pero tienes el martillo. Sí, pero el martillo, mientras no haya una mano que lo mueva, no sirve de nada. Y si tu fe está ahí parada sin ser ejercitada, ¿qué va a producir? Nada, nada. Así es la fe, hermanos. Si no la usas, no produce nada. Si no la usas, no produce nada. Y quizás por eso es que no hay fruto en tu vida. Sí, ya creíste para salvación, pero no estás actuando en base a esa fe que tú dices creer. No estás haciendo nada al respecto. Y lo que no se usa, se atrofia. ¿Cuáles son los músculos que se desarrollan? Ese no es músculo. Se desarrollan aquellos que usas. Estás levantando pesas constantemente, de repente vas a estar como Popeye. Pero no esperes estar como Popeye si nunca haces ejercicio. Igual con la fe. Si nunca la usas, nunca vas a fortalecerte. Muchas veces decimos creer, pero no actuamos en base a lo que decimos creer. Debemos de creer sin dudar. Mira verso 21. En verdad os digo que si tenés fe y no dudáis, no solo vas a hacer esto, sino también le vas a decir al monte, échate al mar, y te va a obedecer. Si no dudáis, vas a mover montañas. Y ese es parte del problema, nuestra duda. Haces plan A y haces plan B. ¿Sí o no? ¿Por qué haces dos planes? Ah, por si no funciona el primero. ¿Sabes lo que el plan B está representando para ti? La duda. No crees que el primer plan va a funcionar. Estás dudando. Y Jesús es claro, dice, si tienes fe y no dudas. Y no dudas. Cuando tú no haces
en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que te desenvuelves, lo que es correcto. Porque tienes temor que me vayan a quitar el trabajo. Tienes temor que si me quitan el trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a pagar la renta? Es porque estás dudando. Estás dudando del poder de Dios. Porque si te quitan el trabajo por hacer lo correcto, ¿tú crees que Dios no te va a recompensar? ¿Ah? ¿Tú crees que Dios no te va a dar algo mejor? ¿Mm? ¿Sabes qué pasa? Cuando hay duda, somos más temerosos de nuestros patrones que de Dios. Ay, ¿de qué voy a comer? ¿Qué no dice el Señor que Él llenará todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria? Es dudar de que Dios no va a proveer. Es dudar de que Dios no va a llenar tu necesidad. Es dudar de que Dios no puede. Si crees y no dudas. No, si yo creo, pastor, pero cuando tú crees, no debe haber un pero. Porque ese pero es la duda. ¿Sí o no? Mira, qué bonito vivir con esa fe. Yo voy a hacer lo que el Señor me dice que debo de hacer, pase lo que pase. Él sabrá, problema de Él, no mío. Sin dudar. Tú dudas cuando pones tus ojos en el hombre y en las circunstancias en lugar de ponerlos en Dios. La duda ve obstáculos. La fe ve el camino. La duda ve lo más oscuro de la noche. La fe ve el día que viene. La duda ve lo oscuro del túnel. La fe ve aquella lucita que aparece ahí al final. Y que cuando más caminamos en fe, más grande se va haciendo. La duda te asusta, te aterra de tomar el siguiente paso. La fe te hace volar por las alturas. La duda es la que pregunta, ¿y quién es el que cree? Y la fe le responde, yo. La duda te detiene, la fe te hace crecer. Entonces, cree sin dudar, cree sin dudar. Pero también el Señor dice, ora creyendo. Y todas las cosas que pidáis en oración creyendo, verso 22, lo recibiréis. Mira qué gran promesa, hermanos. Lo que pidas creyendo, lo recibiréis. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Ya sea porque no oramos o porque oramos sin creer. Y Dios no puede fallar a esa gran promesa. Todo lo que pidieres creyendo, lo recibirás. Somos nosotros los del problema. O porque no oramos, o porque oramos dudando. No creemos en las oportunidades que Dios pone delante de nosotros para que demos fruto. Y yo te lo he dicho muchas veces, hermanos, Dios te pone gente enfrente de tus ojos que podrían ser fruto para Dios. Y ahí pasas como que sin nada. Son
dioicidencias, como dicen. Pero dejamos pasar las oportunidades, hermanos, para dar fruto para Dios. No oramos por esas personas. La Biblia dice claramente que el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Es sabio. ¿Tenemos sabios aquí? Tenemos sabios aquí. Entonces deberías de estar buscando ganar a las almas. Me pregunto si tú oras para que almas broten de tus ramas, si podemos ponerlo así. Para que las ramas de tu vida produzcan fruto para Dios. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Entonces, si no estás pidiendo por almas, ¿tú crees que Dios te va a dar almas? Si tuvieras ese celo, esa pasión, esa hambre por las almas, estuviera, Señor, dame almas para ti, Dios te las pondría en el camino. No tienes porque no pides. Dice el verso de Juan 16, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿Tú crees que Dios no te quiere dar? ¿Tú crees que Dios no te quiere dar? Sí, te está diciendo. Pero mira, dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pide y recibiréis. ¿Sabe cuál es el problema? Lo mencioné hace un par de minutos. Somos conformistas, hermanos. Así estoy bien. Así estoy bien. ¿Cuántos años tiene tu higuera? Tu vida, pues, en Cristo. Si Jesús viniera en este momento y revisara bajo las ramas de tu vida, ¿encontraría fruto o solamente hojas? Necesitamos orar, necesitamos pedir, necesitamos estar preocupados, si podemos decirlo así, de qué estoy haciendo para el Señor. ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Sí, yo sé que sirves en la iglesia, pero ¿será eso lo que el Señor quiere? Porque la higuera podría haber dicho, bueno, pues yo aquí estoy donde me pusieron. Pues yo estoy dando sombra. Pero no se siembra una higuera para dar sombra. Se siembra una higuera para dar higos. No des higos, mejor da hijos para Cristo. Conviértete en papá espiritual o en abuelo espiritual. No estés conforme, pues Dios no quiere que tenga niños. Dios no quiere creyentes estériles desde el punto de vista espiritual. No, pues no quiso Dios que tuviera. Pues adopta. Pero ten hijos. Ten hijos para Dios. Hijos espirituales. Cree, ora, busca fruto para Él y decide, yo voy a ser un árbol fructífero.
yo voy a ser un árbol fructífero. Bendito Padre, perdónanos, Señor, por todas las oportunidades que hemos desperdiciado hasta este momento en nuestra vida. Perdónanos porque quizás dejamos pasar gente junto a nosotros y no les compartimos el Evangelio, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos envejecido como higueras, grandes, frondosas y verdes, pero sin fruto, Señor. No nos des paz hasta que estemos produciendo para ti, Señor. Hasta que estemos llenando el propósito por el cual nos tienes en este mundo, para glorificarte con nuestra vida y con nuestro fruto, Señor. Yo sé que nos has tenido paciencia y no queremos pedir más paciencia, Señor. No queremos abusar de tu bondad. Queremos determinación. Necesitamos compasión por las almas, Señor. Necesitamos autoexaminación para ver qué estamos haciendo para ti, Señor. Así que, Padre, cámbianos. Como dice ese canto, Señor, renuévanos en Cristo Jesús. Danos nuevos brillos. Haz que nuestras ramas se fortalezcan y empiezan a producir ese fruto que tú anhelas, Señor. Sabemos que sin ti no podemos hacerlo. Pero también sabemos, Señor, que quizás nos hemos conformado. Quizás te hemos hecho a un lado, Señor. Nos hemos vuelto religiosos y hemos perdido ese primer amor. Danos, Señor, una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es nuestro primer domingo del mes. Es nuestro tiempo para compartir el pan y la copa.